Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la derrota de El Salvador 7-0 contra los Estados Unidos, que lastimosamente elimina a la azulita del premundial sub-17 femenino. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con la alineación que dispuso El Salvador, que realmente, a diferencia de otros partidos, ahora sí que vimos un gran cambio en la selección. No solo porque había que modificar el 11 debido a las ausencias que íbamos a tener, sino también porque al ser el rival más complicado, y esto lo había dicho incluso el profesor Eric Acuña, que no estuvo disponible para este partido, pero él lo había mencionado incluso después de ganarle a Trinidad y Tobago, que esta demarcación o este plan de partido iba a ser muy diferente para la selección. En portería apareció Hazel Silva, línea de 4 para Hannah Hopkins, Elisa Hernández, Verónica Jiménez y Makayla Looper. Tanto Elisa como Verónica volvieron, no habían sido las titulares en el partido anterior. Y aquí es donde ya empieza la estructura, vamos a decir, más atípica que le hemos visto a la selección. Como la primera línea de mediocampistas estuvieron Zoe Castro y Andrea Sarabia. En la segunda línea de medios estuvieron Valentina Alvarenga y Karim Parada. Y en la línea ofensiva estaban Maya Buerger y Eiva Rodríguez. Es decir, un 4-2-2-2. Y para quienes tengan la oportunidad de ver el partido repetido en Disney Plus, podrán haber notado eso, que la estructura de la selección no era un 4-4-2 al uso, un 4-4-2 convencional, sino que había escalones bien definidos de la selección. Y esto ya lo trasladamos al análisis de partido. Me parece que el 4-2-2-2 inicial de la selección básicamente es para cerrar espacios por dentro. Creo que los partidos de Estados Unidos habían tenido superioridad numérica por dentro, habían generado muchos espacios interiores, y creo que por ahí El Salvador quería tratar de detener la maquinaria estadounidense, entendiendo que por banda no iba a ser necesario tal vez en principio tener tanta gente en la amplitud, sino que, insisto, en los espacios interiores iban a ser los claves para que El Salvador pudiese protegerse sobre los Estados Unidos. El tema es que aún con esto, Estados Unidos le encontró las costuras a El Salvador y pudo jugarnos entre central y lateral, casi siempre enfocados al lado izquierdo, para hacernos daño. Esto creo que a El Salvador le fue costando el poder detenerlo, porque sobre todo Makayla Johnson, la número 11 de Estados Unidos, sí que nos pudo hacer mucho daño en esos espacios intermedios, que yo te digo, a pesar de eso, de que estaba haciendo digamos, el hueso duro de roer, pero creo que El Salvador tuvo unos primeros minutos defensivos sufriendo, pero hasta cierto punto correctos. Incluso se da una jugada donde El Salvador comete un penal. Creo que es una jugada donde Verónica Jiménez llega con un timing un poco tardío, comete el penal, pero fallaron las norteamericanas. Entonces El Salvador pudo salvarse de esa primera llegada. No obstante, y a pesar, insisto, de que creo que el plan inicial de El Salvador estaba bien pensado, pero creo que por una cuestión de calidad nos terminan generando la jugada del 1-0, creo que, si no me equivoco, es en el minuto 10 más o menos, o 12, en el que nos marcan, y ya el partido se nos pone muy diferente, porque El Salvador tenía que ir a buscar otra cosa. Recordemos que con 4 puntos que teníamos no nos iba a alcanzar para poder clasificar como segundas, entonces había que buscar la victoria para que El Salvador pudiese ser primero. A partir de este gol en contra llega el cambio de postura del Salvador. Presión más intensa, generamos las primeras ocasiones del partido, pero lastimosamente encajamos el 2-0. Les voy a ser muy sincero, y no sé si esto realmente, es un poco más por tema sentimental, digo, por el arraigo que tengo hacia El Salvador, que yo creo que no, realmente creo que sí, objetivamente creo que El Salvador, desde el 1-0 en contra hasta el minuto 45, El Salvador juega los mejores minutos contra Estados Unidos. Y de hecho, aunque nuestras primeras llegadas son de larga distancia, pero la sensación
que se daba es que El Salvador había logrado equilibrar un poquito el juego. Eso sí, en defensa seguíamos sufriendo, y esto es porque creo que la calidad que tenían atléticamente las norteamericanas nos estaban superando en muchísimos sentidos, y por eso es que sufríamos y por eso es que encajamos también el 2-0. Con el 2-0 en contra vuelve ya el 4-4-2 convencional de la selección, con jugadoras por bandas, con dos líneas de 4 muy unidas, porque creo que también el técnico Hugo Escobar detecta que Estados Unidos, al ver nuestro parado inicial, también nos quisieron atacar por la amplitud, y esto al final al Salvador le fue haciendo daño poco a poco, aunque Estados Unidos, insisto, que fue bajando la producción ofensiva con el pasar de los minutos, y que creo que El Salvador se volvió más competitivo. Pero con ese 4-4-2 encontramos nuestra mejor versión en la primera parte, y siendo francos, creo que nos quedamos a centímetros de descontar, porque para aquellos que hayan visto el partido, en la primera parte tenemos, a mi juicio, 3 oportunidades muy claras. 2 de Maya, una dentro del área y otra en donde llega en segunda línea un centro de Iva Rodríguez, que ella remata prácticamente sola, pero que el centro es un poquito elevado, entonces lo recibe incómodo. Y luego hay una de Hannah Hopkins, un pase filtrado que le achica muy bien la guardameta y evita el descuento para El Salvador. Quién sabe si con el 2-1 el partido hubiese cambiado de otra manera. Pero el tema es que creo El Salvador cierra con sensaciones positivas la primera mitad, es cierto, con 2-0 en contra, pero sí con la percepción de que se tenía la calidad para poderle hacer daño a Estados Unidos. Ahora bien, el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, llega la debacle defensiva con 4 goles encajados. Recibimos al 48 el primero de esos 4 tantos, y yo creo que ahí el partido se nos escapa. Básicamente porque Estados Unidos filtra muchas pelotas, la defensa casi siempre quedaba sorteada con una o solo 2 piezas, enfrentamos con inferioridad numérica esos últimos metros, y en ese frenesí donde se abre el grifo de los goles, Estados Unidos se pone 6-0. Ahí sí se nos escapó el partido. Después, en el segundo tramo, en los 15 minutos del segundo tramo, del segundo tiempo, El Salvador vuelve a ir hacia adelante y obtiene un penal. Creo que se lo cometen a Camila Brewer. Lastimosamente el penal se lo atajan a Maya Buerger, y tras ese penal errado llegan los minutos donde Valentina pasa a ser central de la selección. Yo creo que aquí Hugo Escobar también pensó en la contundencia que le estaba faltando a El Salvador en la segunda parte. Valentina pasa a ser central, ingresa Jade Díaz, que creo que era la única jugadora del Salvador que no había debutado todavía en el premundial, para ella jugar de mediocampista. Pero aunque me parece que esos minutos mejora la defensa del Salvador sustancialmente, recibimos el 7-0 en una jugada a balón parado. A pesar de todo esto, los últimos 15 minutos del Salvador, yo pensé que el equipo se había caído totalmente, pero no, o sea, hay que reconocer que fue un tramo en donde Estados Unidos nos vacunó bien por tema de calidad, pero no porque El Salvador haya bajado los brazos. De hecho, los últimos 15 minutos me parece que El Salvador no deja de intentarlo, a pesar de la desventaja. O sea, se va hacia adelante, juego directo, cuando se podía combinar se realizaba. Pero claro, el tema físico no alcanzó en los últimos minutos. Las últimas modificaciones de Leila Pacheco y Ariana Jones sí que creo que a El Salvador lo fortalecen físicamente en el ataque, pero no terminó siendo suficiente, y el partido se pierde 7-0. A pesar de todo, y creo que hay que tratar de ser también objetivos en el aspecto de que nos enfrentamos a la número 1 del mundo de la categoría, que era muy difícil ganar. Entonces creo que aún así podemos apreciar detalles positivos en la selección. Para mí la mejor jugadora fue Valentina Alvarenga. En el centro del campo sí creo que hubo tramos donde sufrió, pero los momentos donde El Salvador fue más competitivo fue cuando ella logró imponer condiciones en el centro del campo, recuperar y filtrar pelotas. Y bueno, luego ayudó en la defensa El Salvador, donde creo que se sintió
mejor la azul y blanco con Valentina en ese sentido. Me gustó mucho el partido de Eiva Rodríguez, a decirlo, sobre todo la primera parte, donde creo que ella al presionar le provocó muchos problemas en salida a Estados Unidos, generó 3 oportunidades, no remates, o sea, sino que dio los pases para generar las oportunidades, lastimosamente no logramos convertir, y Hazel Silva termina el partido con 6 atajadas, o sea, pudo haber sido incluso una goleada mayor en contra de El Salvador, así que destaco el papel de la guardameta. Menciones especiales, creo que Maya hace un buen primer tiempo, insistió bastante, tiene 2 remates que lastimosamente no entraron, pero fueron buenas oportunidades, y aparte de esos 2 remates, el penal, que aunque lo falla, bueno, también era un momento muy difícil de partido y creo que hay que poder comprenderlo. No creo que debamos tampoco crucificar el partido de Maya por ese fallo. Y creo que Zoe fue constante, primero empezó como mediocampista defensiva, terminó como lateral por izquierda, creo que sus minutos fueron correctos. ¿Qué conclusiones tenemos entonces tras todo lo que se vivió contra Estados Unidos? El 3-0 fue el punto psicológico desfavorable del partido, no donde se cae El Salvador, pero sí creo que hay una ruptura en defensa, la cual no logramos recuperar hasta que Valentina pasa a jugar como central, y ese es el tramo más clave porque es donde Estados Unidos marca la cantidad de goles suficientes para ya poder tener el partido en las manos, prácticamente atado. La capacidad atlética fue determinante. Yo creo, y sobre todo visto el primer tiempo, futbolísticamente creo que hay un segmento de partido donde El Salvador le compite bastante bien a los Estados Unidos, pero la diferencia atlética aquí marcó demasiado en contra de El Salvador. Y no pongo físico porque no es que El Salvador se cansara y ya al minuto 60 no estuviera corriendo, porque no es ese el punto, sino más bien que ellas, por un tema de altura, por un tema de robustez también física y de esa velocidad que podían marcar, o sea, fueron superando a El Salvador en muchas acciones. Creo que esa capacidad atlética fue más contundente que la calidad futbolística de Estados Unidos en el partido, que no digo que sea mala, es muy buena, pero creo que por un tema de calidad no hubo tanta diferencia en el campo de juego, sino más bien esta capacidad atlética. Y por último, no hay que perder el foco. Esto es un proceso de aprendizaje. Recordemos que Erika Acuña dijo que las selecciones juveniles se habían formado para tener 2 años por lo menos compitiendo. Sí, esto no marca ningún tropiezo ni nada por el estilo. Obviamente iba a ser muy difícil, pero el tema es que estas chicas son muy jóvenes para que en la siguiente eliminatoria puedan llegar con experiencia, con rodaje e incluso ya con esta vivencia de haber pasado un contexto tan complicado contra Estados Unidos. Por lo tanto, la apuesta es para el próximo año ya llegar con una selección mucho más consolidada que tiene varios partidos internacionales bajo sus espaldas. Claro, ojalá que se tenga continuidad. Ahora mismo no han finalizado las investigaciones de la FESFUT, entonces aunque ya hay versiones del entrenador, de la jugadora que se sintió afectada y también del resto de la plantilla que vio lo que sucedió en el camerino, pero la FESFUT es la que determinará al final qué es lo que pasará, si Erika Acuña seguirá al mando de la selección o no. En caso de que sí, y ojalá que sea, porque efectivamente no hubo nada que el seleccionador haya cometido en contra de la jugadora de la que se ha hablado en la semana, pues en buena hora que se mantenga Eric y que le pueda dar continuidad a un proyecto que me parece que tiene buenos cimientos y que ya ha dejado los primeros buenos resultados en la categoría sub-17. Ya con este aprendizaje de la derrota, en teoría la selección podría ser más fuerte de cara al próximo año. Este ha sido el análisis de la derrota de El Salvador 7-0 contra Estados Unidos. Si ustedes tienen algo más que comentar, pueden dejarlo abajito, valga la redundancia, en la caja de los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.